Bendiciones mis hermanos, extrañándoles mucho, con muchas ganas de compartir con ustedes una vez más. Qué bendición esperar aquel día en el cual nos vamos a poder reunir una vez más, compartir los unos con los otros. Extrañamos mucho ese momento, pero seguimos orando a Dios y confiando en Él, esperando en Él, en lo que Él va a estar haciendo en nuestras vidas, en la manera como Él nos va a estar direccionando para seguir compartiendo como iglesia en este tiempo. Confiamos plenamente que Dios tiene control de todo y que Él tiene todo a nuestro favor. Por eso nosotros estamos tranquilos sabiendo que estamos en las manos de Él. Es lo más importante. No podemos perder de vista el hecho de saber, de conocer que Dios tiene control de todo y que estamos confiando siempre en todo lo que Él puede hacer a nuestro favor. Como dice su palabra, todas las cosas nos ayudan a bien. Hoy quiero continuar con el tema acerca de la depresión, que me parece bastante importante. Quise ayudarme con un estudio también que estuve recibiendo y quiero de verdad profundizar un poco más en este tema porque veo la gran necesidad. Quisiera invitarle nuevamente al libro de Salmos, en el capítulo 18. Precisamente hablando esta semana con algunos de ustedes, han manifestado también la preocupación por cómo van las cosas, las dificultades que se están viviendo. Y pienso que esta palabra sobre cómo vencer la depresión y cómo podemos hacer nosotros para mantenernos en victoria en medio de tantas dificultades que se están viviendo es muy necesaria para nosotros en este momento. Sobre todo para recordar que debemos tener nuestra confianza puesta en Dios. Y ahí en el Salmo 18, en el versículo 29, lo cual me parece a mí clave, lo leímos en el tema pasado, tema anterior. Versículo 29, David sabe que él no está obrando solo, que él sabe que si lo hace todo de la mano de Dios, las cosas no van a salir mal, las cosas van a salir bien, porque de la mano de Dios podemos lograr muchas cosas. Cuando nosotros actuamos por sí solos, dependemos de nosotros mismos, es cuando deberíamos de preocuparnos realmente. Pero cuando estamos dependiendo de Dios, nuestra preocupación se va, nuestra confianza en Dios está ahí. Y por eso David dice en el verso 29, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Lo que está diciendo David es, mientras estemos con Dios, no tenemos nada de qué preocuparnos, porque de la mano con Él vamos a poder lograrlo todo. Así es que cuando la depresión venga a ti, cuando venga un momento de aburrición, de tristeza, lo primero que tienes que saber es que debes acudir a Dios. Y es lo que vamos a ir aprendiendo durante este tiempo, porque los creyentes no somos inmunes a la depresión. Así como no somos inmunes a la fiebre, a todas las cosas que tienen que ver en este mundo, asimismo nosotros tampoco somos inmunes a la depresión. Pero cuando venga, no vamos a permitir que sea victoriosa en nosotros, sino por el contrario, vamos a vencer en el nombre de Cristo Jesús y vamos a salir adelante en medio de toda dificultad, de todo problema que podamos tener interno, y vamos a mostrar que en verdad Dios está con nosotros y que con Él podemos lograrlo todo. Todo de la mano con Él. Porque hemos podido darnos cuenta también del proceso por el cual estamos atravesando ahorita, y es que estamos viviendo un tiempo en el cual es necesario volver a vivir como la iglesia primitiva, donde tenemos plena confianza en Dios en medio de las dificultades, donde podemos confiar plenamente como en los tiempos de Jesús, que nada nos hará falta y que Dios siempre suplirá para todo, que Dios tiene pleno cuidado de cada uno de nosotros. Es tiempo de volver a ver los milagros de Dios en nuestra vida. Es tiempo de un despertar en nuestra vida espiritual, confiando plenamente en el poder de Dios. Y del mismo modo que no somos inmunes a los ataques, a muchos ataques en este mundo, tampoco lo somos a la depresión. Pero hay momentos en que podríamos dejarnos caer por el camino de la depresión y el abatimiento, y en medio de esos procesos tener pensamientos negativos. El hecho de solamente creer que todo va a salir mal, que todo va a terminar mal, que no hay nada que hacer, que estamos perdidos, cuando en realidad en Dios podemos estar plenamente confiados, tranquilos, sabiendo que Dios tiene control de todo. Si nos llegamos a permitir estar deprimidos, estar en depresión, de esa manera vamos a permitir también que se contaminen nuestros pensamientos. Y entonces se va a alejar de nosotros la alegría.
Y ahí es donde podemos entrar en razón en el texto de Filipenses capítulo 4 que leíamos anteriormente, donde Pablo insistía en mantenernos siempre felices y no dejarnos robar la bendición, no dejarnos robar el gozo, absolutamente por nada. Y por eso era tan importante tener en cuenta esta palabra, donde debíamos tener cuidado en nuestra manera de pensar, siempre conforme a la voluntad de Dios. Y a menos que nosotros nos refugiemos en Dios a través de la oración, de la adoración, de la meditación en su palabra. Y hablo también de la adoración porque algunos pueden estar cayendo en el enorme problema, en el enorme error, de que como ahora no nos estamos reuniendo en una iglesia y no hay un tiempo de alabanza y de adoración, se están perdiendo de tiempos valiosos, hermosos, para ministrar adoración allí a través de los cánticos y poder estar allí regocijándose una vez más en la presencia del Señor. Que no dependa de que tengamos que hacer una reunión en la iglesia para tener esos tiempos maravillosos con Dios, que lo puedas hacer ahí desde tu casa, con tu familia, o si no tienes ningún otro cristiano ahí en casa, que tú puedas encerrarte a solas con Dios y saber que puedes adorarle, contemplarle, pero podemos lograr salir victoriosos en medio de la depresión si no descuidamos la oración, la adoración a Dios y el estudio de su palabra. Si queremos estudiar su palabra para hacer su perfecta voluntad, para no ser débiles en la fe, sino para fortalecernos cada día. No caigamos en la trampa entonces de descuidar la adoración. Y porque cuando inclusive estudiamos los salmos nos muestran cómo hubo ocasiones de depresión en algunos de esos salmistas y cómo ellos manejaron esta situación, qué fue lo que hicieron que los ayudó a estar en victoria. Quisiera invitarles al Salmo 55. Salmo 55. Y vamos a estar mirando allí en el versículo 4. 55, 4 y 5 vamos a leer. Dice: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. ¿Te imaginas la depresión tan grande que había en el salmista en ese momento? Dice: temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. No estamos inmunes a situaciones como esas, pero ¿cómo vamos a salir adelante en medio de una situación como estas cuando tengamos que vivirla? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a echar a morir? ¿Vamos a creer que nada se puede hacer? ¿Vamos a empezar a hablar pensamientos negativos y a creer que todo está perdido? ¿O vamos a confiar en Dios? Cuando somos tentados a estar bajos de ánimo, no tenemos que tratar con sentirnos felices. Lo que tenemos que hacer nosotros es correr a los pies de Dios para que ese desánimo, esa depresión no permanezca allí en nosotros. Tenemos que estar conscientes que debemos creer en Dios y que Él está allí, aunque no podamos verle. ¿Cuántas veces el día es lluvioso, es nublado? No vemos el sol por ninguna parte, pero sabemos que ahí está. Sabemos que Dios está ahí en medio de nosotros, aún en medio de la dificultad y en medio de la adversidad, porque Él es la roca en que nosotros podemos estar bien, podemos estar seguros. No está bien que nos encerremos. Algunas personas en estado de depresión lo que hacen es encerrarse en sí mismas. No quieren hablar con nadie. Quieren buscar la soledad, cuando esto en vez de ayudarle lo que hace es complicar las cosas. Dios quiere en medio de nosotros que aprendamos a salir. Cuando usted que tiene días de pico y cédula y tiene oportunidades para salir, si usted se está viendo afectado por la depresión, no se quede allí en casa. Busque esa gran oportunidad para salir un rato, recibir el sol, dar una vuelta, para volver a disiparse, a estar tranquilo. Pero no se encierre, eso no es bueno cuando la depresión está atacando. Muchas veces queremos quedarnos en silencio, no queremos hablar con nadie y no está bien que nos callemos. Debemos buscar apoyo y debemos buscar también compañerismo. Vemos que la palabra del Señor habla de la importancia de amarnos los unos a los otros, de compartir los unos con los otros. Aquí no hay llaneros solitarios en el reino del Señor. Tenemos que buscar el compañerismo también en medio de esas dificultades que tenemos. Ahorita, por ejemplo, que tenemos este tiempo de cuarentena donde estamos aislados, aprovechemos para estar conversando con nuestros hermanos, para compartir con ellos y para que si en algún momento se nos da la oportunidad por el pico y cédula, salgamos un rato, así sea solo a caminar, a meditar con Dios. Pero no nos encerremos, que eso no ayuda. Eso antes puede amargar el corazón de alguien, lo cual no es bueno.
Quiero que vaya conmigo por favor a Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. En el versículo 12 y 13 nos dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Estás en depresión? Dice la palabra del Señor que hay que levantarse. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ojo, la palabra de Dios es clara cuando dice que lo importante es que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando venga un estado de depresión a tu vida, lo que el Señor no quiere es que te des por vencido. Lo que el Señor no quiere es que tú sientas que no hay ninguna solución al problema. Por el contrario, si estamos de la mano con Él, debes estar seguro que acudes a Dios y Dios se encargará de tu situación. Y que Dios obrará a tu favor. No podemos quedarnos allí en medio de la dificultad, tal vez desviándonos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. No podemos tal vez evitar quedar cojos, pero sí podemos evitar quedar dislocados. Por eso la palabra del Señor dice que lo cojo no se salga del camino y que más bien se busque la sanidad en medio de esa dificultad, porque tenemos una roca que es Cristo Jesús, a quien tú y yo podemos acudir por sanidad para que también podamos salir adelante en medio de esa dificultad. Dios nos ayudará. Dios siempre estará a nuestro favor. Esa era la confianza que Jesús quería insistir en los discípulos, que ellos pudieran tener plena confianza en el Padre Celestial. Y es lo que tú y yo tenemos que aprender con cualquier situación que atravesemos. Tener plena confianza en Él. Vamos a ver situaciones de victoria en los salmos, de algunos salmistas cuando estuvieron en casos de depresión. Te invito a mirar el Salmo 61 para que tú tengas en cuenta esto y puedas entender la importancia de estudiar, de leer la palabra, de meditar en ella. Salmo 61. Y para que entiendas la importancia de estar con la palabra del Señor y aprender de ella. Dice Salmo 61:2: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Está diciendo el salmista: no voy a caer en esa depresión quedándome ahí, no, por el contrario me levantaré, porque lo primero que haré será buscar refugiarme en el Dios en el cual yo confío. No olvidemos que Él es nuestro libertador. Así es que tú y yo no nos podemos quedar ahí en medio de la dificultad o del problema. También el salmista en el Salmo 40, vamos a mirar por favor. Entonces hay que acudir a Dios en medio de la dificultad. Y en el Salmo 40 nos dice en el versículo 2, un salmo de David que dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. David está diciendo que cuando acudimos a Dios, sin importar en qué situación o circunstancia nos encontremos, al clamar a Él, al refugiarnos en Él, nuestra situación va a cambiar. Cuando tú te sientas atacado por la depresión, por un estado de depresión, como mucha gente está siendo atacada, sobre todo en estos tiempos, haz lo que dice la palabra del Señor. Confía plenamente en Dios, corre y clama a Él, busca de Él. Y vas a poder ver su favor, sus milagros, y cómo te va a sacar de cualquier situación, del lodo de la desesperación, y te va a levantar de allí, de esa situación, para que tú veas su gloria una vez más. Refúgiate en Dios en medio de cualquier problema. ¿Qué sucede? Que muchas personas, cuando están en un estado de depresión, antes por el contrario no quieren orar, no quieren adorar, no quieren meditar en la palabra. Y lo que no saben es que ese es el remedio para que nosotros podamos salir de ese estado. Si nosotros tomamos esa mala actitud de no acudir a la oración, a la adoración, a la palabra del Señor, vamos a ser muy afectados por esto, porque no estamos colocando nuestra confianza en Dios. Es triste cuando le preguntas a las personas: ¿y por qué sigues así? ¿Qué has hecho para levantarte de ahí? ¿Has hablado con Dios? No, no he querido. ¿Qué estás esperando? No sé por qué, no se me había ocurrido. Muchas veces responden. ¿Qué estás esperando para acudir a Dios en busca de ayuda? Salmo 62, en el versículo 6, nos dice:
Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. Me gusta mucho como lo dice el salmista. Él solamente es mi roca y mi salvación. Solo Él. Un gran error que cometemos muchos de nosotros es confiar en las personas. Un gran error que cometemos muchos de nosotros es que a veces confiamos más en las personas que en Dios. Es obvio que no vamos a andar desconfiando de todas las personas. Pero lo que el salmista quiere decir es que muchas veces, aún en medio de problemas, de dificultades, ponemos nuestra confianza en las personas. Tal vez hasta en un ser querido, tal vez en un jefe, en una empresa. Y es un enorme error porque nuestra confianza debe estar puesta solamente en Dios. La misma palabra del Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y qué bueno es que tú y yo aprendamos a poner nuestra confianza completamente en nuestro Dios. Si aprendemos a hacerlo como el salmista dice acá, sabremos entonces que podemos salir adelante en medio de la dificultad. Por eso él dijo, mi refugio es Él, no resbalaré. ¿Cuál es tu refugio? ¿A dónde estás yendo en medio de la dificultad? Si hacemos una encuesta a las personas que más sufren de depresión, en muchas ocasiones lo que hacen es simplemente aislarse, quedarse solas, pero no refugiarse en Dios. Pero alguien que ha confiado plenamente en Dios, lo primero que tiene que hacer es refugiarse en Él. Y a veces, aún estando deprimidos, le damos más importancia a un montón de cosas que tenemos por hacer, olvidándonos que así mismo ni siquiera podemos rendir en lo que estamos haciendo, porque nuestro corazón no está bien, nuestra alma no está bien, nuestros pensamientos no están bien. Hay otro texto, otro salmo, que es el 71, Salmo 71. En el versículo 3 nos dice, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Qué bueno es que aquellos creyentes que a veces son más atacados con estados depresivos puedan entender que en Dios se pueden refugiar y que pueden acudir a Él en todo momento de dificultad. Cuando le preguntan a personas que a veces son muy atacadas con la depresión sobre cómo están haciendo, por qué se les ve tan felices, por qué se les ve tan contentos, por qué se les ve tan bien, qué es lo que está sucediendo, la respuesta es obvia, porque se han podido refugiar en Dios. Y refugiarse en Dios significa que le busco más en oración, que le busco más en adoración, que le busco más estudiando su palabra. Cada vez que te sientas deprimido, de lo cual ninguno de nosotros está exento. Yo puedo terminar inclusive el mensaje acá y tal vez tener un ataque de depresión unos minutos después o un momento después. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar ese asunto? Si sé que en la palabra de Dios está la respuesta. Si sé que mi refugio seguro es Él. Qué bueno es que tengamos ese pleno conocimiento. Que sepamos cuál es la solución. Incluso hay personas que tienen algunas dolencias y cuando sienten que la dolencia viene, se toman un medicamento con tiempo. Y pareciera ser que no sienten nada, ningún dolor, ningún malestar. Y es porque ellos ya saben cuál es el remedio para esa dolencia. Si sabemos que nuestro remedio para todo estado de depresión es Dios, entonces acudamos a Él en medio de esa dificultad. Porque todos los días vamos a estar pasando por ciertas dificultades donde nosotros vamos a querer refugiarnos en Dios. Salmo 31 nos dice, el Salmo 31, en el versículo 24, el salmista dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Y mira lo que dice el Salmo 27, en el versículo 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová
en la tierra de los vivientes. No olvides que el Salmo 27, sus primeros versículos los leímos en el tema anterior. Y aquí el salmista está diciendo, la razón por la cual no he desmayado en medio de la dificultad es porque creo, tengo la convicción, tengo la confianza que veré la bondad de Dios a lo largo de esta vida. Y dice el versículo 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, esperar en Él. Tener cuidado de no desesperarnos en medio de la dificultad. Tener cuidado de no perder la confianza y la convicción en Él. Qué bueno es, qué tranquilos podemos estar cuando aún en medio de los problemas y las adversidades no olvidamos el Dios que tenemos. Cometemos un enorme error cuando olvidamos los atributos de Dios. Cuando olvidamos quién es nuestro Padre Celestial y cuánto nos ama Él a nosotros. Cuánto cuidado tiene Él de nosotros. De esa manera nosotros vamos a poder pasar todos estos estados de depresión como si estuviéramos anestesiados. Pero mucho mejor que eso, en victoria, sabiendo que Él es el que pelea por nosotros. Es muy importante tener cuidado con el manejo que le damos a esas dificultades que tenemos. Una de las razones, según las estadísticas, por las cuales las personas entran más en estados de depresión es por las dificultades financieras. Y creo que aquí se vuelve importante para nosotros porque estamos viviendo en un tiempo donde las dificultades financieras han incrementado, donde mucha gente sabe lo que le espera en el tiempo futuro por cómo está la economía hoy día. Las dificultades financieras pueden producir muchos estados de ansiedad, muchos estados de depresión, aún en los creyentes en este tiempo, si no son creyentes que están afirmados en Dios, que tienen confianza y convicción en Dios, si no son creyentes que están buscando refugiarse en Él en medio de esas dificultades. Y sobre todo porque cuando hay dificultades financieras, en este tiempo donde estamos tal vez algunas personas entrando en ciertas deudas, aún con los servicios públicos, algunas deudas que se han venido adquiriendo por la cuarentena y por la economía como ha estado. Si no tenemos cuidado, no solamente va a ser un problema financiero, sino también un problema de matrimonio, porque muchas veces las parejas se sienten muy angustiadas cuando ven que los problemas se están volviendo como problemas financieros, lo cual también les aflige mucho. Hay que tener cuidado, que esto no se nos vaya a convertir en un problema enorme, mucho mayor, mucho más grande, porque a veces los problemas financieros que vienen ahora para este tiempo pueden causar un caos aún en las relaciones de pareja. Hay que ser cuidadosos. Por eso hay que buscar la dirección en Dios. Y los que se están preguntando, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Si es que la economía se va a poner muy difícil. No olvides que no estás batallando solo. Tú estás con Dios. Estás batallando con tu Dios. No estás solo. Y con Él, si te encomiendas a Él, dile, Señor, quisiera mirar de qué forma puedo levantar esta economía en mi hogar, en mi familia. ¿Cómo puedo hacer para que eso no nos afecte a nosotros? Dirígenos, muéstranos. O quiero empezar este plan, este proyecto. Ayúdanos y favorécenos para que podamos levantarnos de esta situación. No olvides que tú no estás solo. Tú cuentas con Dios, aún en medio de esas dificultades. Cuentas con Él para no estar preocupado o angustiado. Todos nosotros tenemos días cuando nos sentimos tristes. Tenemos días cuando nos sentimos deprimidos, aburridos, cuando nos sentimos derrumbados. Todos nosotros tenemos días como ellos. Nadie se escapa. Hay personas que dicen, no, tan rico para usted que es un pastor, a usted no le pasa nada de esto. Todos, sin excepción, estamos siendo afectados con estas cosas, atacados con este tipo de cosas. No nos dejemos vencer por esos ataques. Siempre levantémonos en victoria en el Señor. Siempre confiemos y creamos en lo que Dios puede hacer a nuestro favor. Muchas veces tenemos un sentimiento de una depresión leve y lo que no sabemos es que esto puede afectarnos porque esa depresión leve también se llama desánimo. Y en medio del desánimo usted no va a querer hacer muchas cosas. Va a perder las ganas, la fuerza. Va a perder el deseo por hacer aún lo que sabe que es necesario hacer y que es conveniente para un creyente, para un cristiano, para un verdadero discípulo de Dios. Muchos esperan
vivir en este mundo sin desanimarse, sin vivir tristezas, sin vivir momentos de dificultad, y eso es una realidad que no existe. Porque mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este mundo, sabemos que vamos a enfrentar muchas veces desafíos como estos, donde la tristeza va a querer atacarnos, el desánimo va a querer atacarnos. Lo vemos en los personajes en la Biblia, en la palabra de Dios. Tuvieron que pasar por momentos como estos, pero supieron manejar esa situación. La diferencia está en cómo manejas tú esa adversidad. ¿Qué manejo le das tú a eso? Ni siquiera Jesucristo estuvo exento de estos ataques. Él también tuvo que batallar con esto, pero él sabía que podía confiar plenamente en el Padre Celestial, en que el Padre Celestial le sacaría de toda situación difícil. Cuando estuvimos hablando de por qué el Señor también permite a veces la adversidad o las pruebas en nosotros, Él tiene un propósito. Y estuvimos dando algunos textos allí en Santiago, en Romanos también. Estuvimos mostrando en Romanos 8:28, cuando Dios permite las cosas con un propósito, para el bien de nosotros. Y cuando Dios permite la adversidad, porque nos quiere enseñar algo. Solo les voy a dar los textos porque ya los hemos leído. Son Santiago 1, del 2 al 4, Romanos 8:28 al 29. Entonces, una vida perfecta de felicidad y plenitud, libre de todos los efectos del pecado, no nos espera aquí, nos espera es en la eternidad. Así es que no creas esa idea de que el cielo está acá. Aquí nos preparamos en la tierra para partir al cielo cuando sea el tiempo de partir a estar con Dios. Por eso, mientras estamos aquí, debemos saber que algún día tal vez nos vamos a levantar muy contentos y de repente una mala noticia o algo que acontece, algo que no nos gusta, y va a querer deprimirnos, va a querer atacarnos con esa depresión para que nosotros perdamos el gozo. Y tú no lo puedes permitir en tu corazón. No puedes permitir que eso pase. Dios usa estas pruebas para también prevenirnos, ayudarnos a entender muchas cosas de su propósito con nosotros. Quiero invitarnos a leer en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Cuando nos habla de los héroes de la fe. Allá en Hebreos capítulo 11. Y aún Abraham no esperaba vivir esa felicidad acá en esa tierra, libre de problemas, de adversidades. Abraham era consciente de eso. Y allí en Hebreos capítulo 11, en el versículo 10, nos dice de Abraham: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros también esperamos con anticipación una ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estamos esperando partir a estar con Él. Por esa razón nosotros no desmayamos. Como dice el salmista en el Salmo 27, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios a lo largo de esta vida. Confiaré plenamente en Él, descansaré en Él. El cielo entonces no es aquí. Estamos esperando partir a estar con Dios. Eso sí, tenemos que tener cuidado cuando a veces somos desalentados, desanimados. Vemos muchas personas luchando con una profunda depresión. ¿Cómo podemos definir entonces la depresión? La depresión es ese estado de ánimo débil, donde no queremos nada, a veces no queremos hablar con nadie, donde a veces ni siquiera queremos mirarnos al espejo, ni siquiera queremos tener un encuentro con nosotros mismos. Así podemos definir la depresión. Podemos definir la depresión como un sentimiento o aire de desesperanza que da como resultado un cese del manejo de la vida, es decir, trae un estancamiento a nosotros o un menguar a nuestro crecimiento espiritual. En vez de crecer espiritualmente, más bien tenemos esa tendencia a menguar. Por eso es que hay que tener cuidado para que la depresión no se enseñoree de nosotros, sino para que nos mantengamos en victoria, para que permanezcamos en victoria. Las personas se pueden apagar fácilmente, pueden dejar de funcionar en muchas áreas o dejar de funcionar bien cuando están deprimidos. Una persona deprimida puede querer tal vez dormir todo el tiempo tirado en un sofá, puede llorar fácilmente, puede dejar de acudir al trabajo o hacer mal
sus tareas, su trabajo, porque está en depresión. Incluso puede dejar de comer o por el contrario comer mucho en medio de la ansiedad y la desesperación. Y él va a considerar que la vida no tiene esperanza. Yo quiero animarte para que en medio de este mensaje tú comprendas que es maravilloso poder estar de la mano con Dios y saber que no estamos solos y que podemos estar preparados, porque ojo, este mensaje no es solo para quien esté deprimido en este momento. Este mensaje es para que lo tengamos presente para todos aquellos ataques que quieren deprimirnos constantemente, a diario, en cualquier momento. Recordemos siempre este mensaje cada vez que vayamos por ahí, estemos muy bien y de repente algo nos haga poner débiles, algo nos haga poner mal en nuestro gozo. Sea porque escuchamos algo, porque acontece algo, porque vimos algo que no queríamos. Recordemos esta palabra, acudamos a la palabra de Dios, acudamos a la presencia del Señor. Cristo Jesús es nuestra roca firme, donde podemos nosotros refugiarnos y podemos descansar en Él. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, quiero, Señor, agradecerte por tu palabra y por lo que puede hacer en la vida de cada uno de mis hermanos que están atravesando dificultades en este momento y que aún nos muestras a través de esta palabra lo que nosotros debemos hacer en cada momento en el cual nos veamos afectados por la depresión, por el desánimo, por el desaliento, por el debilitamiento espiritual. Que no caigamos en ese menguar espiritualmente, que por el contrario corramos y nos refugiemos en ti, que eres capaz de sacarnos del lodo de la desesperación y que puedes levantarnos poderosamente y levantarte en nuestro favor. Que podamos tener esa convicción que tenía el rey David cuando siempre decía, sin importar a qué me tenga que enfrentar, con Dios yo podré lograr salir adelante. Por eso es importante que entiendas que no eres tú solo, que no se trata de que lo hagas tú solo. Cada vez que te encuentres deprimido, sea porque le fallaste al Señor, sea la razón que sea, corre a refugiarte en el Señor para buscar su presencia y decirle, Señor, quiero que me ayudes a levantarme de este estado espiritual. Ahora mismo en este tiempo de cuarentena hay tal vez muchas personas que están incurriendo en desórdenes alimenticios, están incurriendo en desórdenes emocionales. Pero yo te invito a que te corras a refugiarte en Dios y que el Señor pueda balancear todo en tu vida. Padre, te ruego que levantes a cada uno de mis hermanos, que les bendigas abundantemente, que les guardes y que les ayudes, sobre todo aquellos que están tal vez un poco preocupados por cómo está la economía o los problemas que vienen a nivel también ahora de empresa. Gracias, Señor, porque estamos confiados plenamente en ti. Y sabemos que si una puerta se cierra, otra se abre. Pero por eso es bueno depender de ti, Señor, todo el tiempo. Muchas gracias, Señor. Qué bendición tan grande poder contar contigo. Te amamos. Podemos decirle al Señor, Señor, te amamos. Y qué bendición, qué bendecido me siento de poder estar de la mano contigo, de hacer parte de ti, de ser tu hijo. Muchas gracias, Padre Celestial, por tu bendición sobre cada uno de nosotros. Y gracias, yo encomiendo cada uno de mis hermanos para que les ayude, Señor, a superar cualquier dificultad que estén afrontando ahora y aún tengan que afrontar cuando termine esta cuarentena, Señor, porque es una bendición ver todo lo que tú vas a hacer a nuestro favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Saben que les amamos, que Dios les guarde grandemente.